Bueno, mis amados, aprovechando que ya pasó este movimiento de personas, quisiera invitarles para que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a iniciar analizando lo que dicen los versículos 17 al 19. Vamos a movernos por toda la Biblia, así que estén listos. Pero bueno, estamos empezando en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, ya está en sus pantallas también, lo leemos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Podríamos titular a el mensaje de este mediodía: ya no andemos como el mundo, ya no andemos como el mundo. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos habla acerca de los gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es el que no es judío. Así se les llamaba desde el punto de vista de los judíos. Decían, el que no sea judío como nosotros, le inventaron ese nombre, gentil. Pero en este momento, cuando el apóstol está escribiendo esta carta, ya nos divide a los gentiles en dos. No nada más el que no es judío, sino ahora dice, bueno, el que no es judío, pero que tampoco es cristiano. Y eso se le llama los otros gentiles, ¿sí? Esos que andan en la vanidad de su mente, dice el verso 17. Los que andan en la vanidad de su mente. Quiere decir que, gracias a Dios, ya había unos gentiles, esto es, aquellos que no descienden de Abraham, pero que ya habían encontrado la luz. ¿Y esa luz en dónde está? Esa luz está en la palabra de Dios. Es la que cambia a las personas, sean judíos o sean gentiles. Apenas la iglesia estaba aceptando a los gentiles, porque anteriormente los judíos no convivían con los gentiles. Para que tengan una idea, los judíos tenían prohibido comer con alguien que no fuera judío, quedarse en una casa de alguien que no fuera judío. Y todavía al día de hoy hay grupos de judíos que nos ven a nosotros como si fuéramos poco más que animalitos, pero no nos dirigen la palabra. Los llamados judíos ultra ortodoxos. Bueno, pero en este caso el apóstol, como les decía, ya está haciendo una división y dice que hay unos gentiles que siguen andando en la vanidad de su mente. Este término se toma del griego, que significa vacío o falta de propósito. En otras palabras, podría decir el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan vacíos y no tienen propósito en esta vida. O a lo más su propósito es enriquecerse, pasarla bien durante esta vida, durante un promedio de 75 años. Y después de eso, nada más, porque para ellos la vida consiste en 75 años. Una vez que la persona es sepultada, ya no hay nada más. Es lo que piensan ellos. De ahí viene una filosofía muy de corto plazo, porque 75 años en la escala de años de Dios no son nada. La escala de Dios es eterna. ¿Qué son 75 años? Un tronido de dedos. Para Dios lo mismo da 75 años que una vida de un bebecito que apenas sale de su mamá, le alcanza a tomar 3 bocanadas de aire
y muere por algún problema congénito o durante el nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es un minuto o qué son 75 años en la escala del tiempo de Dios? Lo mismo, exactamente igual. Dividan un minuto entre la eternidad o entre 5,000 millones de millones de millones de millones, y lo mismo pongan ahora 75 años y les da exactamente lo mismo. Cero. Bueno, entonces estas personas, estos gentiles, van por el corto plazo. Dicen, yo voy a vivir 75 años, y de ahí dicen, pues voy a tratar de tener lo que se le antoje a mis ojos, los deseos de los ojos. Voy a tratar de tener lo que se le antoje a mi carne, los deseos de la carne. Y voy a tratar de ser famoso y poderoso, la vanagloria de la vida. Hay una frase que también dice el apóstol Pablo en forma irónica respecto a la persona que piensa así. Dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto es, dale al cuerpo lo que te pida, porque nada más te va a durar 75 años y ahí termina todo. Sin embargo, el apóstol nos amonesta, nos enseña, nos exhorta de que nosotros no andemos así. Dice, tú no andes como andan estas personas que van por el corto plazo. Y además nos dice 5 características en los siguientes versículos 18 y 19. Nos da 5 características de estas personas que andan conforme a la vanidad de su mente, vacíos y faltos de propósito. Dice que estas personas tienen el entendimiento oscurecido. Entenebrecido es lo mismo que oscurecido. ¿Qué es el entendimiento? La mente, el ser interior, el alma. ¿Cómo está? Oscurecido. Y miren, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 y versículo 19, nos explica el por qué están estas personas en oscuridad. Juan 3:16, yo sé que se lo saben de memoria, y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un mensaje hermoso en ese versículo. Pero el versículo 19 nos da el lado opuesto. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este entendimiento oscurecido es por una razón, porque les agrada a estas personas hacer lo malo, y lo mejor para que no los cachen, según ellos, es vivir en tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Bueno, si volvemos al pasaje que nos ocupa en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice el verso 23, capítulo 4 y verso 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios quiere que tengamos una mente iluminada, una mente sana, una mente con luz. Nos dice también en el libro de Romanos, capítulo 12 y verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida si tenemos el entendimiento oscurecido. Por lo tanto, hoy tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y mañana también, y pasado también. Es algo que tenemos que hacer como un ejercicio cotidiano, porque podemos hoy ser odres nuevos, esto es, vasijas que contienen al Espíritu Santo el día de hoy, y mañana ya estar obsoletos. Es un ejercicio que tiene
que llevarse a cabo cada día. También quiero que lean lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 y verso 14. Primera de Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es, hay dos canales de los cuales Dios nos ha provisto. Un canal es para que entendamos todo lo material. 2 y 2 son 4. Ahorita son las tales por cuales horas de la tarde. Tengo 36.5 grados de temperatura, mi presión anda 120/80. Bueno, esas cosas se disciernen con el entendimiento, con la mente. Pero aquí nos está diciendo el apóstol que hay cosas, y que son precisamente las cosas de Dios, que tenemos que cambiar de canal, porque si queremos con esa mente entender a Dios, no lo vamos a poder lograr, sino que tenemos que usar el otro canal. ¿Cómo se llama el otro canal? Espíritu humano. Espíritu humano. Y por eso Dios nos ha provisto también de ese canal. Por eso somos espíritu, alma y cuerpo. Pero a veces ese espíritu está enfermo, está descompuesto. Dice la palabra que las personas que vivimos para satisfacer los deseos de la carne, estamos muertos espiritualmente. Esto es, se descompuso esa parte que Dios nos ha dado. El espíritu está enfermo o el espíritu está descompuesto. La misma carta a los Efesios, nada más que el capítulo 2 nos habla un poco de esto. Efesios 2, a partir del versículo 1, nos habla de esta descompostura, nos habla de esta enfermedad. Dice: y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de los nuevos gentiles que ya tenemos el espíritu conectado con Dios. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no somos más listos que los demás, simplemente Dios sanó ese canal, ese espíritu ha sido sanado, nos dio vida espiritual. Dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, eso es muerte espiritual, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no es por listos, sino es por gracia. Es porque Dios nos llamó, aceptamos la invitación y Él se encargó de transformar nuestro cuerpo, sanar nuestro espíritu y conectarnos con Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso nos agrada ese pasaje que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué más? Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, el entendimiento oscurecido puede componerse, y es la labor justamente de nosotros anunciarle al mundo que se puede sanar de esa enfermedad que se llama espíritu enfermo, que se llama muerte espiritual, que se llama estar bloqueado para recibir las cosas de Dios, o que se llama entendimiento entenebrecido o oscurecido. La segunda característica que nos dice la palabra en Efesios capítulo 5 se refiere a transformar los pensamientos